Hoy estamos conmemorando la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero qué bueno es ver la decoración, pero qué bueno es ver a los niños y las niñas participar y al coro cantar también, ¿verdad? Porque todo nos ubica, todo nos ubica. Ustedes no sé si alguna vez se han preguntado si están en el camino correcto. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿creo realmente en Dios? ¿Tengo fe realmente en Jesús? Estoy en la vida de cada quien, ¿verdad? ¿Estoy en el camino correcto? Parafraseando a Martin Luther King, yo creo que ya lo conocen a Martin Luther King, ¿verdad? Pastor bautista en Estados Unidos. Parafraseando. Si no has encontrado una razón por la cual vivir, eso significa que no has encontrado una causa por la cual morir. Hoy conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Esta entrada tiene muchas características. Ese texto que hemos leído y luego 10 versículos más que voy a leer nos relatan. Es un texto que está lleno de información indispensable para nuestra fe, para nuestra creencia. Pero también eso tiene que ver con otro texto que aparece en el capítulo número 13, versículo 34, cuando Jesús entonces dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Eso lo ha dicho anteriormente, ha pasado un tiempo antes, ¿verdad?, de la entrada de Jerusalén. Jesús dice eso no de la ciudad, no se refiere a la ciudad, sino que se refiere a la gente que vive en la ciudad, la actitud de la gente que vive en la ciudad. Pero también es importante ir identificando en este momento qué es lo que ha hecho Jesús alrededor de ese capítulo 13, Lo primero que ha hecho Jesús es anunciar que el reino de Dios dejó de estar más allá del sol, sino que se ha venido a la tierra, al planeta Tierra. Eso es fundamental en el Evangelio, eso es crucial en el Evangelio, pero muy poco difundido también en la actualidad. Jesús entonces anuncia, proclama, define, determina de que el reino de Dios ya no está más allá del sol, sino que está aquí en la tierra y también está al acceso de cualquier persona. La segunda cosa que Jesús también ha hecho es que ha hecho señales que son señales del reino de Dios que Él ha estado proclamando. Las señales, nosotros le decimos milagros, ¿verdad? Comúnmente se habla de milagros, pero son señales, son signos de ese reino de Dios que está en la tierra. Señales que todavía existen en la actualidad, signos que todavía se hacen en este tiempo, en este año 2025. No solo lo ha anunciado el reino de Dios, no solo lo ha proclamado ese reino de Dios, sino que Jesús también lo ha demostrado, de que el reino de Dios está aquí y no está más allá del sol. Esas señales que ha hecho Jesús son signos que el reino de Dios se acercó definitivamente, y para no irse, para quedarse aquí entre nosotros. ¿A quién buscaba Jesús para enseñarles y para también sanarles? Eso es importante que nos preguntemos, porque también es determinante en el Evangelio. ¿A quién les enseña Jesús? ¿A quiénes platica? ¿Con quiénes platica Jesús? ¿A quiénes sana, transforma Jesús? A un publicano, por ejemplo. Solo voy a mencionar algunos, ¿verdad? Pero ustedes conocen todo.
a un publicano que era odiado por la comunidad judía, israelita. ¿Por qué? Por traidor. ¿Por qué? Por trabajar con los romanos. Pero va y come con él, se relaciona con él, entra a la casa con él, a pesar de que el círculo más cercano de Jesús, o sea, los apóstoles, lo critican a Jesús. ¿Por qué que haces eso? Ya no dijéramos los más lejanos de Jesús, lo juzgan a Jesús. Es que este anda con publicanos y otras mujeres de dudosa reputación. Pero a Jesús le vale eso. Lo que piense también la gente. Sana a familiares de un centurión, o sea, un miembro del ejército romano, que es el ejército de ocupación del imperio romano que mantiene sometidos a los israelitas ahí y controlados. Sana a cojos, paralíticos, endemoniados. Esa es la misión que está haciendo Jesús. Sana también a familiares de los principales, de un principal de una sinagoga que después los persiguen. Ayuda a viudas, restaura familias también de viudas, sana a familiares que están enfermos de viudas, restaura la vista a ciegos, cura a otros enfermos y se rodea de pobres a quienes les anuncia las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué tenían en común todas estas personas? Publicanos, centuriones, enfermos, endemoniados, ciegos, paralíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, tienen dos cosas fundamentales, no son las únicas, pero dos fundamentales. Que los milagros, los religiosos de esa época, sentenciaban a toda esta clase de personas que he mencionado anteriormente como pecadores. Y por lo tanto, eran excluidos, marginados, desterrados de toda la liturgia que estaba en relación con la ley. La segunda cosa que creo yo que tienen en común es que todas estas personas necesitaban de Dios. Mientras los religiosos de esa época decían que esta clase de gente, esos enfermos, endemoniados, paralíticos, ciegos, etcétera, 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 mientras los religiosos de esa época decían, estos son pecadores, y por lo tanto entonces los desterraban, los excluían. Jesús, en cambio, va donde están ellos. El texto que nos ocupa ahora, he visto, por ejemplo, he hablado ahorita solamente de Jesús, porque hay que entender eso, cómo entra Jesús a Jerusalén por última vez en vida, en este plano de vida, ¿verdad? La segunda cosa que me gustaría destacar en el capítulo que hemos leído del 19 es el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hay ciertas interpretaciones que afirman por otros evangelios que la población de Jerusalén fue desbordándose a asistir a la entrada de Jesús. Sin embargo, en Lucas no aparece eso. No aparece eso realmente. Dice que son los discípulos de Jesús. Y otra cosa muy importante también que hay que destacar
es que los discípulos han visto las maravillas que Jesús ha hecho. Entonces por eso exclaman lo que también cantó el coro. Ellos se alegran, por supuesto, porque este Jesús viene como rey que viene en nombre del Señor. ¿Por qué los discípulos hacen esto? Porque los discípulos han visto a Jesús hacer maravillas. Los fariseos aparecen ahí también en ese texto, si se fijan, recriminando a Jesús, diciéndole qué hacer a Jesús. Reprende a tus discípulos, que dejen de estar diciendo que viene el Rey en nombre del Señor, que no cometan semejante blasfemia. En el versículo 40 responde Jesús y les dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y lloró por Jerusalén, diciendo: si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Así termina Jesús ese texto respondiéndole a los fariseos. Los fariseos querían de que Jesús callara a los discípulos, que han identificado a Jesús como el Rey que viene en nombre del Señor. Hoy recordamos esa fecha. El domingo celebramos la resurrección. Este es un tiempo en donde debemos de mantenernos un poco sensibles a los acontecimientos que están pasando y que Jesús está enfrentando. Los seres humanos de esa época no le hicieron la vida fácil a Jesús. Nunca fue fácil para Jesús desarrollar toda su misión. Tuvo que escapar varias veces de intentos de captura. El jueves estaba reflexionando yo uno de ellos, que dice en un momento del texto de que creen los judíos en él, y al final de ese texto agarran piedras para lanzársela, o sea, para matarlo, en otras palabras. Hoy que recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén, no debemos de perder de vista quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué enseñó Jesús, con quiénes anduvo, a quiénes le enseñó y a quiénes le transformó la vida Jesús. Hoy que conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén, debemos mantener presente qué fue lo que Jesús enseñó y también qué fue lo que Jesús hizo. Debemos de preguntarnos también quién es Jesús para nosotros ahora. ¿Es el Rey a la imagen y semejanza de David? ¿O es el Mesías enviado por Dios, su Padre? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Restaurar el reino de Israel? ¿O inaugurar el reino de Dios en esta tierra? En este momento que estamos conmemorando la entrada de Jesús a Jerusalén, debemos reconocer que Jesús se enfrentó a las consecuencias que tuvo su misión. La muerte de Jesús también tiene que ver con las consecuencias de hacer su misión, de proclamar el reino de Dios
de sanar a este tipo de personas, porque era objeto de calumnia por parte de los religiosos de esa época. Jesús tenía claridad en quién había creído. Jesús tenía claridad a quién amaba. Y por eso tenía claridad cuál era la misión que venía a implementar. Si nos preguntaran a nosotros hoy, ¿quién es Jesús? ¿Qué diríamos? ¿Es el rey que viene a restaurar el reino de Israel? ¿O es el Mesías que viene a otorgarnos la salvación y vida eterna? ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús tuvo claridad en quien creyó, a quien amó. Claridad de eso. ¿Nosotros tenemos esa claridad, hermanos y hermanas? ¿Cómo demostramos esa claridad con nuestra vida? Jesús entra a Jerusalén rodeado de expectativas, muchas expectativas. La gente tenía la expectativa de que Él iba a restaurar el reino de Israel. Jesús, al entrar a Jerusalén, lo hace recordando el texto en el Antiguo Testamento. No entra según las expectativas de la cultura judía. No entra así. Entra en un burro, asno. Gente que lo ha visto, según Lucas, que lo ha visto hacer muchas maravillas, son las que se alegran. Pero hay todo un sector de la población de Jerusalén que no se alegra para nada que Jesús entre a Jerusalén. Ahora que estamos en esta época, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Tenemos claridad en quién es? ¿Tenemos claridad si le amamos? ¿Tenemos entonces claridad cuál es nuestra misión, nuestro rol, nuestro compromiso como cristianos y cristianas en este 2025 y en este pueblo donde vivimos? ¿Cómo hacer vivo y presente a Jesús ahora, en medio de todo este contexto que nos toca vivir? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús para nosotros o no valió la pena? Martin Luther King decía, si no has encontrado una razón por la cual vivir, eso significa que no tienes una causa por la cual morir. Jesús sabía claramente a lo que venía. Muere en el cumplimiento de la misión que Dios le encomendó. Jesús muere por anunciar y enseñar el reino de Dios. Jesús muere por transformar la vida de aquellas personas y todos los seres humanos que quieran hacerlo de ahora en adelante, de aquel entonces en adelante. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si estamos en el camino correcto? ¿En la creencia correcta? Es una pregunta que ahora debemos de responderla y responderle a Dios para eso, hermanos y hermanas. Hay que conmemorar esta entrada porque nos posibilita la esperanza de que es posible confiar en ese Jesús que ayudó a muchas personas con diferentes problemas, con diferentes angustias, con diferentes marginaciones y exclusiones. Jesús viene a cumplir su misión y no hay nada ni nadie que lo desvíe para hacerlo, ni la muerte, ni la cruz, ni nada. Porque cree firmemente en su Padre,
a quien ama firmemente también y en quien deposita su esperanza para la transformación de este mundo. Amén.